cuerpo académico MEXESPAD, México, España, Argentina. Es un cuerpo académico que está intersedes, trabajamos con diferentes sedes a nivel nacional, con Tijuana, con Campeche, con Morelos, Hidalgo, la región Maya. Entonces, también estamos trabajando con la Universidad de Castellón en España, en Valencia, en la región de Valencia, y con la Universidad de Córdoba en Buenos Aires, Argentina. Lo que nos une, lo que nos acuerpa como equipo, es la investigación en la intervención educativa. Y bueno, tenemos hoy el honor de estar reunidos también varias sedes aquí en el auditorio de Cuernavaca, por lo cual agradezco mucho la presencia de todas las estudiantes, ¿no?, de los académicos que nos acompañan y de la presencia de nuestro director en este evento. Y bueno, quisiera presentarles quisiera presentarles a la doctora Tere Negrete Arteaga, que es docente e investigadora del área académica de políticas educativas y procesos de institución y gestión social en la UPN Ajusco. Es responsable en México del proyecto de investigación e intervención educativa México, España, Argentina. Participa en el diseño de planes y programas para la formación de docentes en la UPN, desde el plan de educación básica del 79, la licenciatura en educación preescolar y primaria, plan 85, la licenciatura en educación, plan 94, y la licenciatura en intervención educativa. Fue también coordinadora nacional de la LIE hasta 1995. Es investigadora actualmente es investigadora sobre la emergencia del campo de la intervención educativa desde 2006 a la fecha. Es también evaluadora de los comités interinstitucionales de evaluación educativa, CIES, y es asesora curricular ha sido asesora curricular en la Escuela de Restauración de Lina, en la Universidad de Veracruz, en la Universidad de Colima y en la Universidad de Baja California Norte. Y es un honor que esté aquí con nosotros. Bien, agradezco a todas y a todos el que estemos aquí reunidos para reflexionar y pensar sobre la relación entre currículum e intervención educativa. Esta es una temática que yo podría decir que son como las dos partes de mi trayectoria de formación personal y profesional, en la que afortunadamente en el espacio de vivir y estar en la UPN y por haber llegado a la universidad, a la Coordinación Nacional de Unidades, he tenido la oportunidad de transitar por distintos planes de programas y transitar por todo el país en las unidades, conviviendo las experiencias, trabajando con los profesores, trabajando con los académicos de distintas unidades. Y eso pues me ha permitido nutrir conceptualmente lo que entendemos por currículum, y de ahí darme cuenta cómo transitamos del currículum a la intervención educativa y de la intervención educativa. Ese es un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy. Agradezco también la audiencia, sé que todas y todos han hecho un esfuerzo para que estemos aquí, todos, ¿no? Está saliendo muy temprano, ¿no? Pero bueno, parte del encuentro tiene que ver, encontrarse tiene que ver con eso, ¿no? Estar dispuesto a verse con el otro, estar con el otro, escucharnos, mirarnos, ¿no? Y llevarnos algo que nos permita seguir pensando nuestras vidas y nuestros trabajos profesionales
sobre todo en los procesos de formación, pues que esto que implica formarnos tiene que ver con hacernos como personas, hacernos como profesionales. Pues esperemos que este diálogo nos nutra. Para empezar con la idea de currículum, yo les preguntaría a ustedes, cuando escuchan currículum, ¿en qué piensan? ¿Plan de estudio? ¿Qué más? Por primera vez en su vida, cuando escucharon la palabra currículum, ¿a quién le remitió o con qué lo relacionaron? La primera vez, sin conocimiento, a materias. A materias, muy bien. ¿Quién más? Pues sin ningún conocimiento y en ese sentido es como el llenado para algún trabajo, ¿no? Exacto, un currículum vitae. ¿Alguien más? Como la formación de las personas. La formación de las personas. ¿Sí? ¿Qué más? Pasos a seguir. Pasos a seguir. ¿Sí? Contenidos temáticos. Contenidos temáticos. ¿Sí? Conocimientos necesarios. Conocimientos necesarios. ¿Qué más? ¿Qué más? Y ahora que han estado formándose en las licenciaturas, ¿qué imágenes tienen, además de estos? ¿O son las mismas? A ver, ¿qué otras ideas hemos ido construyendo? Más ideas, o en la formación ya esas ideas se desvanecieron. Pues no sé, son la tira de materias que van especificadas dependiendo del área o la licenciatura en donde estés inscrito, y además como van en un proceso de avance, ¿no? Según inicies tus semestres o cuatrimestres, o depende de la metodología. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Sí? Lo que hemos visto, sacamos como que una definición, y fue, bueno, la que yo tengo personal, estructura organizada de conocimientos para la adquisición de saberes y para desarrollar pensamientos reflexivos. Muy bien. Bueno, aquí ya aparece otro elemento adicional. Entonces, fíjense, tiene que ver con esto que dicen, la primera idea del currículum que nos viene, que conocemos, tiene que ver con currículum vitae. Y en la asociación currículum vitae es trayecto de vida, ¿no? Trayecto profesional. La palabra currículum se usaba desde Atenas para aquellos que hacían trayectos deportivos, trayectos que eran pruebas de crecimiento. Entonces tiene que ver con esa idea de trayecto, proceso, trayecto. Y nuevamente la noción de currículum volvió a tomar forma en la discusión que se daba entre cómo organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y
se incorpora la idea de enseñanza-aprendizaje justo en todos estos puntos que ustedes señalaron. Uno, en una tensión entre formar personas o habilitarlas para que puedan desempeñarse en una tarea específica. Por eso hablamos de pasos a seguir, vean, por la idea de trayectos, pasos a seguir, secuencias. Y eso se traduce, conforme fue avanzando los procesos educativos, se va traduciendo en lo que hoy nosotros miramos que es una tira de materia, un plan y un programa. En esto que ustedes dicen, conocimientos que están ordenados para ser transmitidos. Esto que hemos vivido nosotros en el proceso de escolarización. A todo eso ayuda el currículum, pero las reflexiones conceptuales y las discusiones respecto a qué es lo curricular datan fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a estructurar, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, cómo reordenar los procesos de industrialización que se van dando desde ese momento. Entonces aparece desde los años 40 todo el debate respecto a qué formar, para qué formar, a qué responder esa formación. Y entonces ahí aparece el enunciado del currículum, porque antes quedaba claramente ubicado solo la enseñanza. La institución escolar se constituye por la enseñanza, ¿sí? Por el maestro de primeras letras en el mundo, el maestro, el que instruye, ¿no? El maestro que va a las familias, instruye, y luego se convierte en el espacio público, ¿sí? Donde hay un instructor y va a enseñar, ¿no? Las enseñanzas. Entonces, fíjense, en una época se centraba todo el proceso formativo en la enseñanza y empieza la discusión de enseñanza-aprendizaje cuando se van incorporando las disciplinas como disciplinas de conocimiento y ya aparece esta idea de hay un sujeto que aprende, no solo un sujeto que enseña. Y ahí se abre el debate. Se abre el debate entre es solo enseñar e instruir de acuerdo a lo que se necesita para una reproducción social, económica o política, o se considera al sujeto que aprende. Y el sujeto que aprende es un sujeto que tiene una historia, ¿no? Que tiene un proceso de evolución, de crecimiento, etc. Y entonces se empiezan a incorporar la discusión en el ámbito educativo, podríamos decir en el terreno pedagógico y curricular, sobre la relación enseñanza-aprendizaje. Bueno, en esta idea de enseñanza-aprendizaje entran nociones como didáctica, como, ¿no? Para pensar que puede mediar, estar en medio entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, una visión didáctica o pedagógica del proceso. Y ahí vamos la discusión. Los técnicos de la didáctica lo sitúan en habilitar la enseñanza y la mirada pedagógica en reconocer al sujeto que aprende. Y entonces ahí está una tensión constante de visiones de por dónde orientar lo curricular, entendiendo lo curricular como trayecto formativo. Pero hay una visión distinta de formación. Para unos es solo habilitar en las demandas y necesidades que respondan a las exigencias del contexto económico, político, social, y otros que aluden a que hay que considerar al sujeto que aprende. Esto es importante porque hasta nuestros días esa tensión sigue presente. Y cada vez más está esta discusión de si solo es una habilitación técnica, responder a lo útil, a lo necesario que nos demanda el mercado, el empleo, la economía, tal, o a formar un sujeto que sí tenga habilidades para responder eso, pero que también tenga esto que dice nuestra compañera, un acto reflexivo.
¿qué hago aquí? ¿Por qué lo hago? ¿Qué decido respecto a lo que hago? Y entonces, ¿qué herramientas tengo para ser un sujeto reflexivo? Bueno, este debate en las teorías curriculares toma singularidad, o para que evitemos que no en los planteamientos de Dewey, cuando empieza a discutirse en Estados Unidos la visión respecto a por dónde educar y para qué educar, ¿no? Y aparece la noción del currículum cuando Dewey plantea que tiene que ser recuperando al sujeto y al sujeto de la experiencia. Y por otro lado está la discusión de quienes plantean, no es la experiencia, es el aprendizaje, pero además el aprendizaje solo de las habilidades técnicas. Y entonces se da una discusión entre experiencia y aprendizaje. Ahora, aprendizaje, y fíjense, aquí hay un dilema entre dos visiones filosóficas, algunas que plantean un racionalismo técnico que hay que aprender, y otras que dicen que la experiencia también produce conocimientos y aprendizaje. Bueno, esa tensión la vivimos hoy a pie constante, ¿no? Cuando discutimos si aprendemos a través de las redes, si aprendemos a través de los medios o aprendemos en la escuela, ¿no? ¿Qué contenidos aprendemos dentro de la escuela, en las redes? ¿Qué contenidos aprendemos en nuestra socialización a través de los distintos elementos? Entonces, fíjense, la noción de contenido, ¿qué contenido aprendemos? Se amplía. Si está situado solo en la racionalidad técnica, pues están los conocimientos derivados de las ciencias, que se hace una transposición curricular para que se llevan a lo escolar, respondan o no respondan a las necesidades de los sujetos, pero sí responden a las necesidades que se planean quienes lo diseñan, ¿no? Y eso es exigencias políticas y todo, y se los digo porque por experiencia propia cuando me ha tocado estar en ese terreno del diseño, ¿no? Entonces, y por otro lado está toda la discusión de cómo estamos concibiendo el sujeto que va a transitar por esos dispositivos que nosotros vamos estableciendo cuando diseñamos. ¿Qué contenidos les ponemos? ¿Qué situaciones les ponemos? ¿Por qué lo ponemos? ¿Para qué se los ponemos? Traer en cuenta una reflexión que hace sobre currículum Furlan, que él dice que finalmente, cuando aparece la noción de currículum, se pone en cuestionamiento la idea solo de plan de estudios. ¿Por qué? Porque la idea de plan de estudios tenía una fuerte visión de orden técnico-instrumental, circunscrita a necesidades específicas de aprendizaje, y que el plan de estudios como propuesta solo se veía como secuencia de pasos o como tira de materias o como secuencia de asignaturas. Y entonces currículum incluye el plan, pero no se queda agotado en el plan, sino las visiones que empiezan a plantearse, que es importante considerar al sujeto y las condiciones que dan las instituciones para que se formen a los sujetos. Todo eso es una práctica institucional. Entonces, currículum no solo tiene que ver con el plan de estudios, sino las prácticas que se institucionalizan para formar a alguien. Cuando se hace esta mirada de lo curricular, podemos, en el contexto mexicano, por ejemplo, se retoma en la formación
de una visión de carácter de didáctica crítica que se llamaba en los años 80, y aparece la noción de currículum cuestionada, vista, sostenida por la teoría curricular, con una mirada de lo social, diciendo, bueno, y realmente cuáles son los trayectos que hacemos, qué condiciones ponemos, qué está jugándose socialmente en la formación. Y se hacía una reflexión muy fuerte, sobre todo en la formación universitaria, respecto para qué formamos a los jóvenes y a qué mercado lo vamos a incorporar, por qué es el mercado, ¿no? Cómo se controla, se disciplinariza a través del currículum, cómo se controlan los cuerpos a través del currículum, ¿sí? Porque somos sujetos, que nuestro cuerpecito transita por tiempos establecidos, modalidades establecidas, etc. Entonces se preguntan, ¿qué sucede ahí? Desde estos interrogantes se va formulando la idea de currículum normal. Quizás ustedes han oído hablar de ello, pero es como una mirada social, sociopolítica y ética de qué sucede con lo que se sostiene en las instituciones. Y se hace una reflexión más en las instituciones universitarias. En paralelo, se van haciendo en México las investigaciones directamente en los espacios escolares con la mirada de la antropología. Ahí cuenta mucho el trabajo del Departamento de Investigaciones Educativas sobre cómo operan las instituciones en la formación de los niños y las niñas en México y las secundarias, ¿no? Y de ahí se hacen unas reflexiones muy interesantes respecto a las bardas y los muros que sostienen la escuela, que contienen a la escuela fuera de la comunidad, por ejemplo, los trabajos de encierro Welby son muy importantes en ese sentido. Y entonces la noción de currículum se amplía, digamos que se articula a ver qué prácticas se establecen en la institución. Entonces podríamos ver en paralelo que empezamos a mirar a la institución escolar, no solo al plan de estudios. El plan es un componente de la institución, pero hay otros componentes, están los profesores, están los estudiantes, está el área administrativa, está la infraestructura, ¿sí? Y todo eso hace currículum porque se entrelazan, se tensionan, ¿sí? Todo eso son espacios de uso y de formación para los sujetos. Todos esos elementos producen situaciones de experiencia para los sujetos. Sí, recuperamos la idea de Dewey, entonces formar tiene que ver con esa experiencia que se va produciendo en el transitar y en el transcurrir en una institución. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante para que vayamos viendo que entonces lo curricular, si es transitar en una institución, si es un tránsito de vida, un trayecto de vida, también opera no solo en los espacios escolares, sino los tránsitos de vida operan también en las familias, los tránsitos de vida operan también en aquellas relaciones que nosotros vamos armando con secuencia, continuidad, permanencia, ¿no? Y la mirada de la teoría curricular nos ayuda a descifrar eso que sucede. Entonces, los que somos profesionales de la educación, pues tenemos que ser agudos y formarnos para poder mirar trayectos formativos y mirar dónde se obturan, dónde se cierran los trayectos, en dónde se abren, cómo se propician trayectos formativos. Por eso es muy importante hacer una revisión de las teorías de la currícula. Desde esta mirada amplia de la currícula. Bueno, entonces aquí esto me gustó dejar en primer plano esta idea de lo curricular, porque vamos a ver entonces por qué se enlaza intervención educativa con currículum. Y que nos quedará como ampliada esta idea de lo curricular, no circunscrito ni a materia ni a plan de estudio.
que también nos quede como claro que el contenido no solo es un contenido de materia derivado de disciplinas científicas, sino que el contenido también tiene que ver con esos elementos simbólicos, ¿no? Con esos elementos de afectación, sensaciones, afectos, que se entablan en las relaciones entre los sujetos en el trayecto de formación. Y esas relaciones, esos vínculos que entablamos en nuestros trayectos de formación, ¿verdad?, entre los actores, los sujetos que vivimos el mundo, ¿no?, que sostenemos las prácticas de los formación. Porque ¿quiénes producen las prácticas? Nosotros. Como docentes, como estudiantes, como personal administrativo, ¿no?, que hace gestión. O sea, todos somos actores de lo que. En este sentido, por ejemplo, Pérez Gómez y Caminos Aquistán hacen una reflexión muy interesante desde los años 80, sobre las prácticas de enseñanza, poniendo en análisis estos procesos institucionales. ¿Sí? Ustedes pueden buscar en Editorial Morata a estos dos autores, y ahí van a ver cómo ellos hacen reflexión de por qué el currículum tiene que ver con un proyecto educativo de una institución. Entonces, vean, es práctica institucional y es proyecto educativo de una institución. Cuando se le da este sesgo, también los mismos ingleses como Stenhouse recuperan esta idea de que es proyecto, y como es proyecto es una política educativa de la institución. ¿Sí? Es decir, yo como institución oriento acciones de formación, abro escenarios de acciones sobre formación a través de mis prácticas, y entendemos por política toda esta acción, esta cuestión de poner en activo a los sujetos, relacionándose, poniéndolos en observación, trabajando con ellos, ¿no?, abriendo situaciones que disponen a la formación. En esta idea ya se planteó justo cuando empieza a sostenerse la teoría curricular, que no solo es diseño, sino que es analizar lo que se practica en la institución y ver la política educativa de la institución. El currículum también es una herramienta para modificar la institución, transformar la institución. Por eso, cuando hacemos reformulación curricular, no es cambiar el plan de estudio, sino es analizar las prácticas y reformular las prácticas para que se transforme, modifique, cambie las acciones. Aquí, entonces, entra una parte importante de lo curricular, que es la relación entre investigación y currículum. Porque yo no puedo cambiar o reformular un plan de estudios por lo que se me ocurre, por lo que pienso yo, pero no. ¿Por qué? Porque si son prácticas institucionales, no son prácticas individuales, son prácticas colectivas. Entonces, para reformular un plan, o para reformular un contenido, o para reformular un procedimiento, o para reformular una norma, porque todo eso constituye el currículum, tenemos que establecer dispositivos que hagan un análisis de por qué hay que reformularlo, en qué sentido, con qué dirección y qué es lo que favorece. ¿Sí? Entonces no es que, pues ya me encontré un libro y lo voy a agregar en mi bibliografía. ¿Sí? Eso no es hacer reformulación curricular. Esa es una función programa. ¿Sí? ¿Ubican la diferencia? Reformular curricularmente implica hacer esta revisión de las prácticas, discutirlo, orientar la formación, establecer una convención que lleve a una política educativa. Y esa política educativa sostiene
en una convención con quienes lo vamos a sostener, un compromiso ético, porque me hago cargo de lo que yo estoy sosteniendo y los alcances de lo que estoy sosteniendo y los efectos de lo que estoy sosteniendo. Bueno, yo hoy decía que el currículum es una formación en una práctica democrática y que para poder valorar